Muchas gracias a todo el equipo de Corfofin, en especial al presidente, el ingeniero Edgar Villasís. Para mí es un honor poder compartir estos conocimientos con ustedes. Sobre todo también agradezco profundamente a los participantes por estar presentes en esta pequeña charla virtual. Además, también es muy importante destacar que a lo largo de la presentación hay algunos tópicos que me parecen bastante relevantes. Este tema de sucesión, de hablar del relevo generacional es bastante delicado, bastante sensible, y que de repente me gustaría que cada uno de ustedes proponga algunas preguntas al final de la charla, por si acaso, ¿no? El tema de esta presentación básicamente es cómo hacer efectivo el traspaso a las nuevas generaciones en la empresa familiar, y en ese sentido, pues también quisiera agradecer a la ingeniera Piedad Aguilar, que es nuestra partner, en este caso de la firma FAMBusiness, que hemos trabajado también en conjunto con algunos otros clientes de empresas de estructura familiar. También es muy importante destacar que vamos a estructurar esta pequeña charla virtual con algunos tópicos que me parecen relevantes compartir a ustedes para que tengan conocimiento de estas mejores prácticas. Y en ese sentido vamos a andar un poquito más en el tema de las estadísticas, de las empresas familiares, las consideraciones en la familia, sobre todo el rol de cada generación en la empresa familiar, algunos errores en la transición o en el relevo generacional de la empresa familiar, tipo de empresario frente a la asociación. Aquí hay que destacar un poquito más que sería bueno que analicen los fundadores que están presentes en esta charla para ver de qué tipo de empresarios son, ¿no? A continuación también vamos a ahondar un poco más en el ciclo de vida de la empresa familiar y cómo se debería llegar a comportar el proceso de sucesión, las fases de un proceso de selección para el próximo candidato, la programación del proceso de preparación del sucesor, las fases del proceso de sucesión, opciones para la sucesión, retos de la sucesión, y sobre todo también una herramienta que me parece vital para todas las empresas familiares es tener el protocolo de familia, o lo que también se llama constitución familiar, y en esta parte voy a compartir un poquito más los capítulos, de los subtemas de lo que debería tener un protocolo en ahondar. Vamos a tocar temas de qué tipos de gerentes ustedes necesitan, porque en muchas ocasiones pensamos que solo nuestros hijos tienen la oportunidad básicamente de considerarse como próximos sucesores, y de repente tenemos ahí que en algunas ocasiones cometemos algunos pequeños errores, ¿no? Finalmente les voy a compartir algunos tips y podemos proceder con las preguntas y respuestas, ¿no? Bien, para mí es muy importante también compartir el objetivo de esta charla. Definitivamente es el de conocer el proceso un poquito más técnico, más profundo, a nivel de una sucesión como una herramienta vital para garantizar la continuidad en la empresa familiar. Y a veces al fundador no le gusta hablar de estos temas porque se sienten un poquito desplazados, de repente va a perder poder o va a perder un sentido de pertenencia ante la compañía familiar, y lo que es muy importante aquí es abrir el panorama para entregar la batuta y que la empresa familiar se pueda ver un poquito más como la construcción de un legado, ¿no? Que va a pasar a las generaciones por venir. Yo siempre recalco mucho que el rol de las empresas familiares en el Ecuador y en el mundo son predominantes, tienen un buen tejido económico. Para mí también siempre digo que son los héroes invisibles de toda economía, y hay que reconocerlo porque tenemos una mayoría. En el Ecuador estamos oscilando aproximadamente entre el 86%, es un estudio de fuente primaria de la Superintendencia de Compañía, y para mí es digno de admirar que nosotros tenemos este 86% concentrado mucho más también en las pymes, sobre todo en estos panoramas macroeconómicos que están viniendo. Es importante también destacar que tenemos que reforzar mucho con poner orden y disciplina. De no tener estas dos, se puede decir, piezas fundamentales del rompecabezas, nuestra empresa familiar posiblemente va a aumentar al fracaso, como en su mayoría podría estar existiendo, ¿no? Entonces, lo más importante destacar de estas estadísticas es que somos mayoría, tenemos un aporte al PIB de aproximadamente el 51% en el Ecuador, y sobre todo también a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aproximadamente el 91% a nivel mundial, por lo cual necesitamos conocer un poquito más de las técnicas para
llegar a ser un poquito más fuertes o tener más fortaleza en la continuidad de nuestras empresas familiares. Vale destacar que lastimosamente nosotros la tasa de mortandad es muy alta en este tipo de empresas de estructura familiar, pero tenemos una especie de recompensación en que tenemos un buen espíritu de emprendimiento. Lo que pasa es que tenemos que tomar mejores decisiones y poner un poquito más en orden la casa para hacerlas más fuertes, por decirlo así, ¿no? Entonces, la real preocupación que ustedes deben de tener es que las estadísticas demandan que nosotros tenemos una alta tasa de porcentaje de quiebra y evidentemente pues aquí estoy presentando que el 70% de las empresas familiares mueren en el paso de la primera hacia la segunda generación. Pero detrás de este porcentaje que es de por sí ya es muy alto, quiero destacar que no siempre se aplica eso en un 100%. Hay otras que de repente se transforman, ¿no? De repente yo tengo una empresa familiar que ya no pude explotar en el buen sentido de la palabra y por último decidió emprender otra con la mitad de mi familia porque posiblemente tuve algunos problemas con el resto de la otra familia, ¿no? Entonces, por ahí definitivamente hay un cierto porcentaje que en vez de morir o de tener una tasa de mortandad, pues se llegan a transformar, ¿no? O en su defecto también suelen venderse a otras familias empresarias, por lo cual ahí pasa en ese porcentaje, se puede decir, de error o de transformación. Nuestras empresas familiares es porque, aparte de no ser ordenadas y no ser disciplinadas la familia, nosotros tenemos que analizar un poquito más que estamos comportándonos como líderes de empresas no familiares. Hemos tenido la oportunidad de aprender la ingeniería comercial o la administración de empresas en las universidades o en las escuelas de negocio, pero queremos estar tomando decisiones como si fuera una empresa no familiar. Muchos de los libros de ADE o de la administración de empresas se centran un poquito más en la administración no familiar. Evidentemente, al querer implementar todas esas teorías, es bastante complicado porque ahí te encuentras con el sentimentalismo, la parte emocional de la familia. Por lo cual es mi mayor recomendación que sepas administrar una empresa familiar en base, obviamente, a las mejores prácticas administrativas de este tipo de empresas, ¿no? Ahora, además también es importante reconocer que nosotros tenemos a nivel mundial a la falta de administradores especializados en dirección de empresa familiar, pese a que tenemos la buena voluntad de los fundadores en prepararnos y sobre todo, inclusive hasta cierto punto, pues hay algunos fundadores que han desarrollado la compañía o el proyecto de emprendimiento de una forma empírica y pues le toca a la segunda generación tener ese relevo del proceso de institucionalización de la compañía, es decir, poner bien bonita y pues en reglas, procedimientos, entre otras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitarlos un poquito más a reflexionar de que poco a poco ustedes deberían de tener mayor expertise desde el campo de administración de empresa familiar, porque a veces queremos contratar a gerentes no familiares y pues son gerentes que han trabajado en otras compañías, pero no tienen ese ADN de una empresa familiar, por lo cual a veces existe inconvenientes o situaciones un poco incómodas entre el gerente no familiar y la familia, porque no tuvieron esa expertise de haber administrado una empresa familiar anteriormente, ¿no? Bien, también es muy importante que dentro del análisis del proceso de crecimiento o de querer canalizar una dirección, hay que destacar un poquito más que si una familia crece un 2.5%, la pregunta que tenemos que analizar para hacer esas proyecciones o nuestro master plan es qué tan igual a lo largo del tiempo a todos los miembros de la familia, es decir, básicamente un estilo de vida constante. La respuesta es un 5.6%, ¿no? Entonces, ahí lo que revela es que tenemos que hacer lo posible para mantener un poquito más a flote un porcentaje estadístico de proyección para tener una recompensación en ese 2.5% en consideración del crecimiento de la familia. Por otra parte, dentro de nuestra planeación estratégica, anteriormente familia crece un 4%, ¿qué tan rápido debe crecer las ganancias de la compañía? En este caso representa un
1%, ¿no? Entonces, esto en pocas palabras es que tienes que esforzarte un poquito más en la empresa para tener un estilo de vida bueno a nivel de del sistema familiar. Estoy compartiendo lo que está ocurriendo hoy en día con las familias empresarias o simplemente las familias de este siglo, porque en el mayor miembros familiares, es decir, de repente 6, 7, 8 hijos, etcétera, ¿no? Sin embargo, vale la pena destacar que nosotros en estos momentos ya estamos tendiendo a manejar ramas de núcleos pequeños. Entonces, lastimosamente, si nosotros teníamos anteriormente las opciones para elegir dentro de nuestros hijos, entre 8 o 9 hijos, algún posible sucesor, ya en este siglo y especialmente en los últimos años, tenemos una desventaja y uno o dos hijos, como lo muestra la figura número 2.3, y en ese sentido, pues tenemos inconvenientes en la forma de elegir, por si acaso. Entonces, lo que también quería destacar es que en el punto número 3, si ustedes se dan cuenta, lo que para mi punto de vista está ocurriendo un poquito más es que, ah, eh, mal que lo diga, pero tiende a quedarse la administración en función al cónyuge de la hija, en pocas palabras, al esposo, ¿no? O al yerno. Entonces, las situaciones que ahí tenemos que analizar un poquito más, a preparar la compañía para manejar un modelo de preparación, en este caso un gerente no familiar, y todo va a cambiar en esa situación, ¿no? Entonces, es importante que reconozcas que en primer lugar, eso del proceso de sucesión porque no hay muchos candidatos dentro de la rama familiar, ¿no? Pero eso obviamente lo podemos recompensar. También vale la pena destacar que tenemos algunas generaciones y básicamente estoy compartiendo esta perspectiva porque necesitamos entender el rol de cada generación que tiene. ¿Ok? Entonces, de repente, dentro de los participantes tenemos la primera generación, que vienen a ser los fundadores, o la G1, como también se lo conoce. El rol predominante viene a ser que impulsa de la empresa familiar, del negocio familiar. Sin embargo, las características de algunos fundadores ahí que de repente lo hicieron de una forma empírica, se puede decir a veces artesanal, pero pues ya están desarrollando el negocio y en ese sentido pues lo que le tocaría a la siguiente generación, que viene a ser la generación de los hijos, es desarrollar la estabilidad y básicamente si estuviéramos ahorita en Europa, nosotros tendríamos porque el mercado se presta para eso, pero también evidentemente nuestros negocios aquí en el Ecuador podríamos aprovechar mucho de ese rol, empoderando más a la segunda generación. Finalmente, es importante destacar que dentro del rol de la tercera generación es la sostenibilidad. Y finalmente quisiera compartir un refrán popular bastante famoso, que en este caso es padre fundador, hijo rico y nieto mendigo. Si ustedes me preguntan, algunos de ustedes de manera presencial o tienen un caso similar, es porque en primer lugar la responsabilidad recae en todas las generaciones, pero la mayor culpa, por decirlo así, por eh, permitir hacer cosas indebidas, como abuso de los recursos, a un tema más de flexibilidad o de repente un importismo, entre otras cosas que lo vamos a compartir a lo largo de la presentación, es que o hizo las cosas mal o dejaron de hacer familiar. El mayor rol que tiene es buscar la forma cómo pasa la continuidad hacia las siguientes generaciones. Y mientras, a medida que pasa, cada generación se vuelve un cambio bastante delicado, porque a veces tenemos que desarrollar unas herramientas que a veces no las tenemos, por decirlo así. Entonces, para mí, la mayor responsabilidad obviamente recae en todas las generaciones, pero si me dicen algo es porque el fundador no tuvo la oportunidad de implementar un poquito. Eso hicieron que la compañía quiebre, ¿no?
Además, también vale la pena destacar que dentro de las excusas para no retirarse, me han comentado algunos fundadores que les gusta mucho utilizar la palabra así, me lo paso tan bien. Definitivamente es mi estilo de vida, me siento bastante cómodo, entre otras no me puedo permitir el retiro porque no se lo creen. Esta empresa no será nada sin mí y se vuelve bastante dependista de esta estructura familiar. Y pues también a veces hay miedos o autolimitaciones fundadoras en la cual dicen, ¿qué haré sin empresa? Y obviamente se pierden ahí un sentido de existencia. Y lo que es pues ya estos son mías, ¿no? Que vamos a ir trabajando en un proceso de sucesión. También una de las cosas que me comenta es que no tengo sucesor, no están viendo a un posible candidato y lo que me ha tocado ahora último es que un fundador no puede decirle a su hijo, sucesor, el hijo está muy ilusionado porque es el único que está en vida. Entonces, lo cual es bastante delicado, pues, toparte con ese caso, ¿no? Además, hay frases que dicen algunos fundadores, quiero mantener el control sobre mis hijos, aparte de que los ahogan, los asfixian en ese proceso de independencia, por eso sí. Hay otras personas que también como moriré si me jubilo, si de repente yo estoy en la casa. Hay otras frases que también son muy comunes, sobre todo en líderes, ¿no? Tengo que preocuparme por mis ejecutivos no familiares que han sido leales conmigo. Y bien, aquí también lo vamos a conversar un poco, qué vamos a hacer con ese equipo no familiar que en cualquier momento también es causal de algún cambio, ¿no? Esta empresa es mi vida, me preocupa la insatisfacción y reacción de los no elegidos, por si acaso. Y en ese sentido, a veces hay algunas personas que porque no han sido elegidos, tienen a tener un comportamiento bastante inmaduro, resentimiento, ira, odio, y a veces tienen a abandonar el barco de la empresa familiar, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, para mí también es muy oportuno compartir algunos errores en la transición del negocio familiar. Hay muchos errores de por sí, no es tan fácil hacer un proceso de sucesión, es bastante delicado. Mi sugerencia es que te apoye siempre un equipo consultivo, que posiblemente lo contratas del comité consultor, que ya mismo va a ver ese tema, pero para mí es que trates de evitar mucho estos errores porque posiblemente dos o tres de estos tipos de errores pues, te lleven a una quiebra, ¿no? O no solamente a nivel de la empresa, sino a nivel de la familia. Bien, vamos con el número uno, postergar el plan de sucesión porque el estilo de liderazgo no es el mismo. En este caso, pues, lo que ocurre es que, pues, papá y mamá tienen un estilo de liderazgo un poquito más bonachón, por decirlo así, de repente el hijo es más autoritario y empiezan a haber algunos choques entre ambas generaciones, ¿no? Y es muy importante generar reuniones de trabajo para dialogar un poquito más de qué estilo de liderazgo necesitamos. Por otro lado, el punto número dos es no involucrar a las nuevas generaciones en las decisiones estratégicas del negocio. En este tip que te puedo estar compartiendo es, necesitas involucrar mucho a las nuevas generaciones en la formulación del master plan estratégico. Trata, porque a veces me ha pasado que tienes un excelente master plan, pero resulta que porque no involucraste a dos o tres familiares que nunca han trabajado en la compañía, no aportan y de repente cuando te das cuenta a la hora de quién se va a sumar a ese proyecto, quién lo va a materializar, no tienes con quién, entonces va a haber algunas interrupciones en ese proceso, ¿no? Sobre todo en el proceso de implementación. El punto número 3, tenemos no responsabilizar a las nuevas generaciones en el negocio. Lo que hacer es saber otorgar responsabilidades y funciones de una forma pausada, sobre todo porque a veces están, por ejemplo, he visto que hay muchos hijos que están de repente a los 25 años y todavía están durmiendo en sus casas todo el día y pues están luchando mucho en sacar a flote el negocio familiar y de repente no imponemos o no sabemos cómo trasladar esas responsabilidades. Entonces, para mí es muy importante que lo tomes muy en consideración, ¿no? Además, también tenemos aquí propiciar o pasar por alto la rivalidad entre hermanos. En este caso, se puede decir que es un pan de cada día. Es discutir y eliminar mucho lo que son los conflictos que nosotros tenemos en hermanos.
También reconozco que a veces entre la falta de papá y mamá, porque de repente empezaron fallecieron, por decirlo así, eh, ante esa falta de autoridad empiezan a haber bastante. Lo que tenemos que hacer es organizar un poquito más la gestión de conflicto para poder evitar que esos conflictos pasen sobre todo a temas legales, ¿no? Además, también tenemos no establecer un equipo gerencial. Para mí es muy importante que todo sucesor analice quién va a ser el próximo integrante de su equipo y sobre todo rodearte de personas que van a estar ayudándote en ese proceso de institucionalización del negocio, ¿no? Entonces, es muy importante, necesitas para tener un poquito más de soporte en la alta gerencia con ese equipo que tarde o temprano te va a ayudar para hacer ese relevo. Finalmente, en el punto número 6, tenemos pretender que el negocio sea la fuente de empleo para todos los miembros de la familia. Esta situación es bastante caótica porque a veces hay familias que dicen, bueno, yo quiero ayudar a mi sobrino, a mi tío, a muchas personas, pero ya a veces la situación se vuelve un poquito delicada porque el problema no está en la entrada, sino de repente en la salida. No supiste llegar a gestionar ese proceso de selección oportuno y pues en esa parte específicamente vas a ganarte un enemigo fácilmente, porque si tú lo quieres despedir, posiblemente la familia se rebele y digan, no, que eres una persona mala, que no le diste el puesto a mi sobrino, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema que es muy imperativo tener las políticas de entrada y de salida de los familiares, por si acaso, ¿no? Como un documento entregable bastante básico. Además, también de este punto hay que desarrollar un plan de carrera de los miembros familiares que deberían de estar apuntando mucho hacia trabajar como directores o mejores accionistas. Me preocupa mucho que sea bastante común pedirles a los fundadores y que de repente sean muy permisibles. Tenemos que delimitar un poquito más eso y trabajar en esas políticas para materializarlas, ¿no? Además, también es muy importante destacar que uno de los errores más frecuentes es de no profesionalizar a la empresa. Obviamente esto es muy importante poner o implementar reglas, procedimientos, normas y sobre todo instructivos o manuales que si es que algún miembro de la familia quisiera abusar de su poder en la toma de decisión o hacer algo indebido, pues es muy importante cualquier tipo de situaciones ajenas a la voluntad. Por otra parte, es no establecer una estructura familiar. Evidentemente te voy a compartir algunos tips de lo que es una estructura entre el sistema familiar y empresarial, que lo vamos a ver como asamblea y consejo de familia. Más he estado utilizando mucho el consejo de familia. Cuando nosotros tenemos estructuras de familias grandes, de diferentes socios familiares, te recomiendo implementar lo que es la asamblea, ¿no? No definir metas de rendimiento de la nueva administración. Obviamente, parte de eso es poner indicadores de gestión y sobre todo ir trabajándolos en el monitoreo constante una vez al mes en el directorio. Entonces, de esa forma, te enfocas un poquito más en atender los resultados y en la parte estratégica del negocio familiar. Por otra parte, el punto número 10, esperar mucho tiempo para el traspaso de activos, el pasivo fiscal, tensión de flujo de caja, las situaciones que desde mi punto de vista es muy importante poner un poquito más de atención en una correcta planificación de la transmisión de bienes, porque de esa forma podemos estar trabajando un poquito en lo que es estrategias fiscales, ¿no? Entonces, esa parte a veces lo esperan hasta el final, que el fundador o la fundadora ya se van a fallecer y tenemos que incurrir en algunos valores bastante altos en el tema de la gerencia, por decirlo así. Entonces, preocúpate un poquito por esos detalles. Propiedad también se lo interpreta como el patrimonio, por decirlo así. Entonces, las situaciones que tenemos que trabajar mucho en ese proyecto de transferencia, por ejemplo, de acciones en vidas o de post-mortem, es decir, una vez que el fundador ya se fallecer. Como punto número 12 y punto final en este tema, es no planear a tiempo la sucesión, el proceso de transición. Que al rato también les voy a dar unos tips de en qué fecha o en qué edad, mejor dicho, se puede estar trabajando
decisión. Ten en cuenta que mientras más dilatas este proceso, posiblemente tengas menos maniobra para ejecutarlo, ¿no? Ahora, me he topado con algunos tipos de personalidades, de empresarios frente al proceso de sucesión. Y si nosotros tenemos dentro de los participantes algunos sucesores, te invito a que analices un poquito más cómo estamos ante ese comportamiento, ¿no? O qué estilo de liderazgo te puedes estar encontrando. En primer lugar, el más común, se puede decir, es el monarca. Esta persona pues se aferra mucho al cargo y en ese sentido pues no quieren entregar la batuta sino hasta después de haber fallecido. Las situaciones aquí se vuelven bastante caóticas porque lo que hacemos es un cambio bastante brusco y posiblemente ese genera un porcentaje de nivel de riesgo alto, lo cual a veces no es idóneo. De hecho, para corregir, no es mi recomendación trabajar con este estilo de liderazgo, porque a veces inclusive te quemas, te desgastas y a la larga pues se aferran tanto al poder. Lo que te puedo estar recomendando es que trabajes un poquito más en entender qué es lo que tiene miedo o cuáles son las autolimitaciones que tienes, desarrollas un conjunto de acciones en base a todo lo que te diga y pues le aseguras en base a un tema legal y obviamente otros instrumentos que te pueden estar apoyando en este proceso, ¿no? Por otra parte, un estilo de general, se va pensando en volver para salvar la empresa familiar. Evidentemente ya hay un tema bastante interesante que también a mí personalmente me gusta este estilo general porque de todas maneras a veces es bueno sentir un poquito más de heroísmo, de que alguien te tome en consideración para ver de qué forma puedes apoyar. No es recomendable, ojo, estoy diciendo que no es recomendable tener ese estilo de general porque no deberías. Si has dejado todo en regla, ¿por qué piensas en salvar a la compañía, no? Ese es el análisis. Además, también entre los embajadores vamos a tener un estilo bastante interesante que delegan el cargo, pero mantienen el vínculo y sirven lealmente a la empresa familiar. Y un embajador tranquilamente es, digo, Arturo, te has encargado de administrar este negocio familiar durante bastante tiempo, ahora yo ya no estoy a cargo, sino está a cargo mi hijo. Entonces, trata mucho de ese sentido de responsabilidad del proceso y sobre todo la disciplina. Los gobernadores se van definitivamente, incluso inician algunas otras actividades. De repente, he deseado pues ponerme otro negocio durante toda mi vida, pero por mantener a mi familia decidí emprender este negocio. Entonces, busco otras nuevas oportunidades, emprende algunos viajes o de repente desarrolla algunos proyectos de inversión que pueden ser complementarios al giro del negocio principal. Hay un tipo de empresario que hay que tener mucho cuidado con él, que es el hedonista. El hedonista es una persona que se encarga mucho o le gusta mucho los placeres, ¿no? Un hedonista, a pesar de que tiene todo el derecho es por lo menos, de vender su empresa y de repente con todos sus ahorros comprarse un barco e irse a cualquier playa, a pesar de que tiene ese derecho, el hedonista busca mucho el placer. Es decir, ya me he esforzado durante toda mi vida, es tiempo de buscar irme a la playa, a disfrutar de todo lo que he podido cosechar. Entonces, lo que yo veo, el hedonista es, a pesar de que tenga todo el derecho del mundo en gozar de todo lo que ha podido trabajar, usar de los recursos, porque buscaría a veces inclusive comprometer los activos de una compañía por querer comprar un yate y disfrutar, ¿no? Entonces hay que tener mucho en consideración que existen algunos tipos de hedonistas en nuestro negocio familiar y que a veces quieran abusar de esos recursos económicos que a veces no los tenemos en una organización. Y finalmente, los mentores actúan apoyando y dando consejos a los jóvenes. A mí personalmente también me agrada mucho el rol de mentor porque el mentor va a respetar el estilo de liderazgo del sucesor, solamente se encarga de dar mentoría o consejos, pero reconoce que el sucesor es el que toma la decisión. Entonces, la verdad, él se siente bastante satisfecho en solamente dar consejos y se siente bastante útil, ¿no? Entonces, ahí presté mucha atención entre los participantes qué estilo de empresarios son.
Por otra parte, dentro del plan de sucesión es muy importante analizar el ciclo de vida de las empresas familiares. En estas situaciones es bastante oportuno preguntarte dónde ejecuto mi proceso de sucesión. En primer lugar, nosotros tenemos un ciclo de vida de la compañía, pero tienes que darte cuenta que tras este ciclo de vida de la compañía, hay un ciclo de vida del fundador o de la fundadora, que casi siempre son paralelos, ¿no? A veces nosotros tenemos fundadores que fallecen a los 75 años y de repente tenemos una compañía que ha durado 35 o 45 años y pues tienen el mismo comportamiento, pero en diferentes fechas, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy mostrando este proceso o este ciclo de vida? Porque a veces me preguntan, Arturo, ¿en qué momento puedo estar haciendo un proceso de sucesión? Mi mayor recomendación es hacerlo en el crecimiento. ¿Ok? En la madurez, posiblemente no tengas esa capacidad de maniobrar para desarrollar un crecimiento que si tu sucesor no está preparado para aportar valor añadido a través de la innovación, posiblemente tengas algunos inconvenientes en esta curva y pues empiece a ver la decadencia, ¿no? Evidentemente la sucesión acá vas a tener poca maniobra y en algunas ocasiones a veces he tenido empresas que tienen un nivel de endeudamiento muy alto, que están comprometiendo ya sacar a flote, pero entra el sucesor y no tiene mucha capacidad de tomar decisiones o las instituciones financieras. Vale la pena destacar que dentro de las fases del proceso de selección del próximo sucesor, debería ocurrir este comportamiento en la curva. Nosotros tenemos aquí la edad del sucedido, que en este caso viene a ser los fundadores, y la edad del sucesor. Si de repente tenemos una edad de 50 o de entre 50 y 60 años, deberíamos estar planificando la sucesión, a pesar de que reconozco que en esta curva que le estoy presentando, años. Debería hablarse en la familia empresaria aproximadamente de los 40 años de sucesión. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar mucho en esa planificación de la sucesión. Estoy compartiéndote un gráfico a un tipo de velocidad crucero, ¿no? Ni tan fuerte ni tan rápido, y evidentemente tenemos que trabajar mucho al siguiente paso, el siguiente paso que es la preparación del sucesor. Este proceso nos puede estar demorando aproximadamente unos 2 o 3 años, a veces hasta 4 años. Depende mucho de la curva de aprendizaje del sucesor, depende mucho del tiempo de calidad del sucesor, entre otras variables. Además, también la implementación del traspaso ya debería considerarse que estamos en el tope límite. Y finalmente un proceso de retirada del sucesor y del sucedido, perdón, en este caso el fundador, y ya deberíamos considerar que a los 80 años es una edad que a lo mucho debería ya ponerse como límite, ¿no? Sin ofender a los participantes del tema de edad. Pero a veces es bueno, digo yo, que si esa persona ha aportado bastante todo su sacrificio a lo largo de su vida por desarrollar un negocio familiar, ya tiene el derecho de, pues, de repente estar un poquito más tranquilo, no molestarlos en la toma de decisiones, no preocuparlos, y que la mochila pesada pues recaiga en el liderazgo del próximo sucesor. Para mí es muy importante decirte una vez más que estas edades me parecen muy tardías. En Japón, para que te des cuenta, el fundador entrega el relevo a partir de los 40 o 45 años. Y el sucesor, es decir, los hijos, reciben la posta del negocio familiar aproximadamente entre los 25 a 27 años, en promedio. Pregúntate qué tanto estás preparado al tiempo de hoy para aceptar el relevo del gerente general, en este caso del fundador, ¿no? Entonces, me ha pasado también, y a veces lo discutimos bastante, y no solamente en una sesión, sino en algunas sesiones, que a qué edad debería retirarse el fundador. Resulta que de algunos de mis clientes, en promedio, si puedo decir, estamos hablando de entre el 70 y 75 años, están poniendo como parte en el protocolo de familia. Pero me parece también un poquito tardía esa fecha, porque de todas maneras se puede estar trabajando un poquito antes, ¿no? Por decirlo así. Posiblemente estés en una edad en la cual
tienes que analizar un poquito más el componente de salud y en ese sentido pues vas a tener algunas complicaciones por ese lado, ¿no? Ahora, vale la pena destacar que también me ha pasado que si escribimos el protocolo, Arturo, te prometo que, y ponlo en el protocolo y te lo firmo, que a los 75 años me jubilo, o entrego la batuta, resulta que llega a los 75 años y quieren cambiar el protocolo para extender un periodo más, es decir, a los 80 años retirarse. Entonces, a veces toman algunos fundadores como un saludo a la bandera la situación de los cambios en la fecha del retiro, ¿no? Además, también es muy importante desarrollar una programación bastante exhaustiva en cómo vamos a preparar. Esto no es solamente un rol a nivel de las universidades o de los colegios, y mucho menos también de las escuelas de negocio. Sí aportan valor añadido, pero a veces adquirimos mejores habilidades o de repente las fortalecemos con el trabajo conjunto, inclusive de los fundadores y de todos los equipos de la organización. Si ustedes me preguntan en estos momentos cuál es el proceso ideal, es este. Solamente analiza un poquito más. A la edad de los 18 años aproximadamente, deberíamos de trabajar un poquito más en un proceso de transición equilibrada. Invítalos a la compañía, que conozca un poquito más. Preséntales al equipo de trabajo. Asignales un responsable que se encargue de trabajar con él actividades como pasantías o prácticas empresariales. Y me gusta utilizar una palabra de periodos veranieros, que el término de veranieros es periodos en corto, o sea, de repente temporales. Como por ejemplo, si tienes vacaciones en tu universidad, pues vas a trabajar esas, vas a tener la oportunidad de sacar provecho de ese, ganar un poquito más de experiencia, ¿no? Aquí las situaciones que me pueden estar diciendo, Arturo, ¿te parece que yo pues regrese ya un poquito más maduros y más ordenados, más disciplinados, ¿no? Si es que no logras cumplir ese rol internamente. Ahora, vale la pena destacar que entre los rangos a niveles de 18 a 25 años, debería trabajar un poquito más en pulir esa formación universitaria, a veces afín al negocio, a veces no. Práctica en la empresa, tener ahí un cierto periodo y que de repente ese jefe simplemente te vayas a quemar en esas o desgastar en esa situación de moneo, ¿no? De repente tu hijo te ve obviamente como padre en la organización, pero no quiere quitarse ese chip. Te sugiero que asignes a un responsable no familiar, porque si quieres llamarle la atención a él, llámale la atención directamente al jefe para evitar esos choques. Tienes que trabajar mucho en este proceso. De hecho, este proceso no es nada fácil en la parte práctica. Me ha tocado mucho que a veces existen situaciones incontrolables en la parte soft, en la parte suave, que corresponde mucho a la parte emocional. Y pues, si es que hay conflictos de grado alto, sí es necesario trabajar ese proceso con personas expertas en la conflictología. Ahora, si tú me preguntas a mí qué retos tienes que trabajar a nivel del proceso de sucesión, te invito a abrir el abanico de opciones. En primer lugar, el mayor reto es aceptar o reconocer o ganarte el liderazgo familiar. ¿Okay? Me ha pasado que me he topado con líderes de empresas familiares que no ocupan cargos. O sea, prácticamente está fuera de la organización, pero es al que todos le escuchan. Y evidentemente eso es digno de mirar, ¿no? Pero es muy importante también gozar del liderazgo familiar porque, y eso no quiere decir que solamente esté reposando a nivel de los fundadores, también puede reposar en los miembros de la segunda generación. Por otra parte, el reto que tú tienes que sacar adelante es de una armonización entre los herederos en el sistema de la propiedad o el patrimonio. Y finalmente, pues tienes que trabajar mucho para el proceso de profesionalización de ese nuevo director. En pocas palabras, lo que más me ha preocupado mucho en ver algunas empresas es que se encargan de trabajar durante 20 años en una empresa, llega a una parte operativa, pero no se visualizan o no se mentalizan como gerentes generales, mucho menos como director.
de una organización. Poco a poco, la familia tiene que entregar la batuta de la administración a otras personas, porque el verdadero rol que debería de tener una familia empresaria, que es muy diferente una empresa familiar a una familia empresarial, de generar un negocio independiente. Bien, esta es una analogía de la sucesión con una carrera de relevos. Lo que quiero destacar es que el relevo intransferido es porque básicamente el papá o el hijo no se pusieron de acuerdo o no le interesaron hacer este proceso de sucesión. Esto provoca mayor porcentaje de quiebra en tu negocio familiar. Además tenemos el relevo arrepentido, que de repente me ha pasado también ser testigo primario esto. Sinceramente, aquí es donde el fundador no sabe cómo decirle al hijo que se arrepintió en la toma de decisión, y evidentemente si el hijo no lo toma bastante bien, puede abandonar el barco de la alta gerencia, y nosotros pensamos que era el próximo sucesor. También es muy sensible este proceso, ¿no? Por otra parte tenemos el relevo fallido. La situación se vuelve un poquito delicada porque o no has implementado un correcto plan de sucesión, o no implementaste un proceso de apoyo, acompañamiento, y pues quisiste hacerlo tú solo independientemente, y pues hablaste de muchas cosas que no se debían de tocar, temas muy sensibles, y pues fallaste en ese proceso. Finalmente, un relevo eficaz aproximadamente dura unos 4 años en el tiempo, ¿no? Podemos acortarlo si es que has implementado todas las recomendaciones que te he podido compartir, inclusive en esta presentación. Ahora, quiero destacar que dentro del esquema de un proceso de sucesión, es muy importante implementar el protocolo o la constitución familiar. No cualquier empresa familiar lo tiene, pero sí tienen las empresas que son más ordenadas, sin importar el volumen de facturación que tengas. De mi punto de vista personal, no se miden a las empresas familiares en función al porcentaje de ganancia o de repente el volumen de facturación. Para mí se muestra un valor añadido en el volumen, o se mide en función al número de generaciones. Ejemplo, si tenemos una empresa familiar de 5 generaciones, obviamente ha generado bastante o mayor valor añadido que en comparación a una empresa familiar de una generación, por decirlo así. Entonces, el rol que tienes es trabajar en tu empresa familiar para que sea más longeva. Además, también tenemos algunas políticas aquí que deberían estar implementadas en tu protocolo de familia. El protocolo de familia debería tener aproximadamente unos 20 a 30 páginas a 40 páginas. Hay protocolos que solamente tienen 2 páginas y piensan de que ya han resuelto todos los puntos dentro de la parte de orden y disciplina. Sinceramente, están cometiendo un error ahí, ¿no? Hay muchas cosas que deberían implementarse. De hecho, te estoy compartiendo aquí una presentación de 2 capítulos muy sencillos que vienen a ser los capítulos de sucesión del mando de la empresa y la sucesión del mando de la propiedad o el patrimonio. En una sucesión hay 2 partes, ¿no? O la alta gerencia, y número 2, la sucesión de la propiedad. Mi consejo es que inicies primero la sucesión de la propiedad, porque imagínate ahorita si hacemos un cambio del gerente general al gerente general A al B, y resulta que de repente el próximo mes cambiamos todos los accionistas de la primera generación repartidos hacia la segunda y la tercera generación. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Obviamente ha cambiado todos los protagonistas del paquete accionario, y ellos deciden convocar una nueva junta y delegan a otro gerente general. Entonces es mejor hacerlo primero el tema de la propiedad y luego a nivel del proceso del gerente general nuevo, ¿no? Entre todos estos temas debería estar incorporándose en los capítulos y subtemas de un protocolo de familia. Y eso es construirlo directamente con la familia, ¿no? A manera consensuada. Ahora, si estamos hablando de sucesión, a manera también de trabajar un sistema más ordenado en la remuneración con los hijos,
te recomiendo que implementes un sistema bastante importante como este, porque te permite trabajar un poquito más de esa justicia que a veces los hijos quieren. Porque el uno de repente está marcando tarjeta a las 8 de la mañana y resulta que se va a las 7 de la noche, mientras otra persona llega a las 10 de la mañana y se va a las 11:30. Para evitar que existan resentimientos o peleas entre hermanos, te recomiendo trabajar en un sistema de remuneración, beneficios, incentivos y bonos, y también de subsidios como este. Es muy sencillo y te lo voy a compartir. Por ejemplo, si tenemos aquí una persona que crees que gana $600, realmente no gana $600. Y a veces, bueno, a mí me gustaría que te preguntes cuánto ganas, ¿no? Y si ganas $600, imagínate, creo que de repente tienes que considerar otros beneficios, otros incentivos que tienes a nivel de la familia y algunos subsidios también de los padres, que en conjunto, si empiezas a sumar todos estos y cuantificarlos, no ganas al final $600, sino posiblemente ganes entre $1,300, porque te están pagando el plan celular, te están pagando el seguro privado, el combustible, la casa en la playa, los incentivos te están dando algún tipo de beneficio, un tema de variable, y unos subsidios que de repente pueden ser un tema de pago de tarjeta de crédito, porque te pagan mensualmente $400, pero tú piensas que te están pagando $600. Entonces, ten mucho en consideración eso. Y además también los estupendios mensuales a nivel de estas partes de la situación académica, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo es que dentro de este proceso de sucesión también te prepares a trabajar estos sistemas de remuneración. Y si el hijo empieza a trabajar como colaborador, te invito a que lo pongas un poquito más con el expertise que tenga, como un rol de director, y obviamente alimentes mucho este tema de los beneficios como propietarios. Aquí el beneficio que puedes tener, y con justa razón, es que tienes la oportunidad de recibir un préstamo de anticipo de utilidades como accionista, ¿no? Y la transferencia de acciones del 1% por trabajar, ejemplo, 6 años consecutivamente. Este punto me parece bastante importante que lo deban de ustedes implementar, porque esto es casi como un bono en la cual le genera un plus a las personas que no están trabajando en la compañía. Entonces, no todo el mundo tiene esto y este 1% proviene del porcentaje de los fundadores, ¿no? Ahora, también te quiero compartir un poquito más el tema de gobernanza corporativa y por qué pienso que es muy importante hablar de esto. Es porque si vamos a trabajar un proceso de solución, necesitas trabajar este proceso de implementación de gobernanza corporativa. Porque, por ejemplo, tenemos aquí un consejo de familia, un comité junior donde están muchos jóvenes que próximamente vamos a sacar el próximo líder por acá, el próximo sucesor. Pero lo que quiero que te enfoques en esta estructura es, tenemos la junta de accionistas, tenemos un directorio, y tenemos presidente, vicepresidente y un comité ejecutivo que de repente si lo quieres sacar, lo puedes estar poniendo acá y directamente subes el cargo de gerente general. Pero lo que quiero que analicemos es que a veces si tenemos un fundador que es gerente general y de repente él piensa que el próximo cargo es presidente, que a veces no le toma bastante rol al cargo de presidente, eh, no se ve más allá de ese cargo. Por lo cual, al implementar el directorio, por muchas fortalezas en la toma de decisiones, es muy importante trabajar que el gerente general, tu padre fundador, tu mamá fundadora, puedan tener aquí un cargo en su plan de carrera. Es decir, una vez que cumplas 8 periodos o 4 periodos del cargo de gerente general, puedes estar asumiendo el cargo del presidente del directorio, que obviamente tienes un mayor control y mayor responsabilidad, ¿no? Si ustedes me preguntan, Arturo, ¿por qué estás poniendo aquí el cargo de vicepresidente? Es sencillo. A mí me agrada mucho trabajar la estructura de un vicepresidente, aunque a algunos no les parezca bien, pero a veces tenemos que el presidente y el gerente general salen de viaje los dos juntos a una feria y resulta que hay un hijo que todo el mundo dice, ah, ok, te quedas a cargo, pero jurídicamente no pueden ni siquiera ni firmar un cheque, ni mucho menos firmar un contrato. Entonces hay que instrumentar un poder especial y evidentemente para mí es muy importante llevar este proceso como si fuera parte de un proceso de sucesión. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre los dos, es, en primer lugar, tienes que instaurar un directorio con personas que te aporten valor añadido a la toma de decisión. Rodéate de los mejores que puedas, ¿ok? Es mejor
que al menos un representante de la familia esté en este directorio. Y a medida que existe un crecimiento, vas invitando a expertos, obviamente que puedan darte un mejor análisis en la toma de decisión, ¿ok? Pero al inicio de la implementación, posiblemente algunos actores del Consejo de Familia, que es la rama familiar que tengas, sean los mismos. Pero si no, rodéate del equipo gerencial que tenga mayor visión a nivel estratégico, ¿no? Pero si de repente me quieres preguntar cuántas o qué variables puedo tener acá, de repente puede ser un familiar que tenga esa expertise en la toma de decisión, que tenga ese chip estratégico, rodéate de dos profesores o docentes, de repente un consultor o dos consultores, y el resto obviamente puedes ir variando, ¿no? Pero es muy importante porque en el momento dado que si no tienes este directorio implementado, el proceso de sucesión va a depender mucho de un gerente que posiblemente nadie le controle. Y el gerente mensualmente debe emitir o presentar informes de gestión mensual, perdón, con el propósito de ser monitoreado desde el directorio. Y el directorio también se conoce como el Consejo de Administración o las siglas CDA, te permite dar consejos. Y evidentemente desde ese rol empiezas a monitorear los resultados. Si es que hay una oportunidad de corregir, lo corriges a tiempo, mensualmente. Pero ten mucho en consideración que la responsabilidad en estos momentos recae de la Junta y del directorio, del Consejo de Familia y también de todos los actores, ¿no? Pero a veces les llama mucho la atención a los fundadores que entregan el cargo de gerente general y se ven como presidente del directorio, que tiene, a mi juicio personal, tiene mayor peso la responsabilidad porque ya está la parte de la facturación de la compañía. Puedes tener una pyme, pero se ve bastante institucionalizada una empresa cuando ya tienes un directorio, por si acaso, ¿no? Ahora, si vas a trabajar también esta parte del proceso de sucesión, es muy oportuno considerar que puedes desarrollar proyectos de emprendimiento, es decir, que yo tengo una compañía matriz que decido desarrollar otro negocio utilizando los negocios o los recursos de la empresa tiene el rol de desarrollar un proyecto de emprendimiento. En este caso, la naturaleza es porque te estás apoyando en la plataforma económica de la empresa, estás utilizando los recursos y decides emprender otros negocios. Eso es un proyecto de intraemprendimiento. Esto debería estar estipulado en el protocolo de familia. ¿Y por qué te estoy dando esta recomendación del proceso de sucesión? Porque a veces, si es que tú tienes, por ejemplo, 3 hijos, y de repente tú eliges a uno, los otros 2 pueden estarse haciendo cargo de empresas afines al negocio y que de repente ya trabajes un poquito más en la conformación de un grupo empresarial, lo cual la naturaleza de eso es que yo soy un gerente del próximo sucesor de una compañía A, pero resulta que trabajo en 4 periodos, en 2 periodos más de 4 años cada uno, y me voy a asumir el liderazgo de la compañía B, y luego termino mi periodo y me empiezo a tomar mucho el expertise. Lo que quiero destacar es que en esta parte también del proceso de sucesión, si no tienes un correcto plan estratégico, que te invito a analizar un poquito más qué has hecho tú con tu plan de estratégico. A veces nos enfocamos un poquito más en la parte de la empresa, pero no estamos desarrollando un master plan a nivel de la parte de la familia, ni mucho menos del patrimonio, lo cual tu vista te estás volviendo un poquito miope, porque resulta que en este caso la familia es la que toma decisión y dice, no, no quiero aceptar ese plan estratégico, y resulta que invertiste en un master plan de la nada, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí, Arturo, ¿qué tipo de gerente necesitas para el próximo sucesor? Básicamente es dependiendo del tipo de organización, dependiendo también de las habilidades que requieras y finalmente dependiendo del ciclo de vida donde te encuentres. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un gerente operativo, se sobreentiende que deberíamos estar en una compañía muy junior, es decir, que estamos ya hablando de 3 años ya de vida. En estos momentos, el gerente operativo es
que son cumplidores de confianza, son los que están también inclusive definiendo mucho la cultura o el ADN del fundador, o la filosofía, y se encargan un poquito más en habilidades multitask, por decirlo así. Se encargan de hacer como todólogos, ¿no? No tienen unas funciones bien definidas, pero hacen de todo. En cambio, el gerente gestor es una persona que ya goza de mayor expertise, ya el chief está más enfocado a nivel estratégico, manejan indicadores de gestión, ya estamos hablando que la curva del ciclo de vida de la compañía está en proceso de crecimiento, y algo muy curioso es que nosotros tenemos una fase pre-control que antes era el gerente operativo, al post-control. ¿Qué quiere decir con esta parte? Que generen el gerente gestor. En cambio, el operativo yo estoy muy cuidadoso en decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no lo tiene que hacer, ¿no? No debería ser así, por si acaso, pero bueno, son las particularidades de que a veces nuestros gerentes se comportan de esa forma. Y finalmente, el gerente directivo, que es una persona que puede tener mayor expertise, de repente unos 10, unos 20 años, unos 30 años, es una persona que posiblemente esté en un escritorio, que vean que no nos estamos moviendo para ir a la planta, ni mucho menos para ir a las oficinas, pero está pensando, porque la idea o el rol más importante es pensar, sobre todo en la visión y en las estrategias de la organización. Y sobre todo de trabajar esa parte largoplacista en la organización. Ahora, aquí en esta diapositiva te voy a compartir una pequeña recomendación. Ten mucho cuidado porque esto es el pan de cada día de los problemas de las empresas familiares en esta temática de sucesión. Aquí. En primer lugar, cuando nosotros estamos los accionistas o los socios, yo he elegido a mi papá o he elegido a mis hermanos para trabajar el paquete accionario. O sea, somos una familia accionista, ¿no? Entonces, te estoy marcando aquí la X, que son los que eligen la familia participar en los socios o como accionistas. Si tú me dices, Arturo, ¿quién es la persona que le corresponde trabajar en la designación de los próximos directores? Al rato se ha visto mucho lo que es, eligen básicamente el Consejo de Familia y la Junta de Accionistas, ¿ok? Por si acaso. A veces también puede existir el directorio, el presidente del directorio, que ya los existentes también toman decisiones de quiénes van a invitar a los próximos directores, pero lo más común a nivel de gobierno corporativo es la Junta de Accionistas, y a veces en temas de un poquito más personalizados de empresas familiares, trabajan la aceptación de los consejos de familia. ¿Quién elige el presidente de una organización? Pregúntate un poquito más cómo están los estatutos de la compañía. En este caso es el presidente. Y el gerente general, pues, ¿quién elige al próximo gerente general? Obviamente debería ser por teoría la Junta de Accionistas, pero a veces también lo eligen como un prefiltro, en este caso el próximo gerente viene a ser el Consejo de Familia y la Junta de Accionistas en su mayoría, simple, ¿no? Los consultores pueden parte, el equipo gerencial. ¿Quién pone tu equipo gerencial? Es la junta de accionistas. Se sobreentiende que en algunas empresas deberían elegir el gerente general, su equipo gerencial, ¿no? Con la premisa de que si me vas a elegir a mí como gerente, yo tengo que trabajar con resultados. Y yo no puedo estar trabajando con personas que yo no he elegido. Entonces ahí se vienen situaciones un poquito delicadas en ponernos de acuerdo. Por otra parte, tenemos en colaboradores. ¿Quién elige los colaboradores de tu empresa? Se sobreentiende que debería ser el gerente general, por si acaso, ¿no? El sucesor viene a ser quien elige, pues deberíamos llegar a un consenso todos. Aquí posiblemente algunas empresas lo han puesto el gerente general, por si acaso como para tener dentro de un proceso de calificación un voto. ¿Ok? Y finalmente, quienes aprueban la entrada y la salida de los familiares vienen a ser el propio Consejo de Familia. La Junta de Accionistas también tiene ese rol, pero más predominante y más común se ha visto a través del Consejo de Familia. ¿Y por qué te estoy presentando esto? Porque sencillamente, a veces el hecho en que el sucesor, perdón, a veces el hecho en que el fundador quiere tomar todas las decisiones no está siendo coherente en quienes deberían participar en esa toma de decisión. Y por lo menos si nosotros tenemos un sucesor y un fundador muy autoritario, pues van a querer tomar decisiones de todo esto
por si acaso, ¿no? Mi sugerencia, que cuando quieras hacer ese relevo del paso a la siguiente generación, rayes la cancha en este sentido. Y te lo voy a compartir de esta forma. Es muy claro esto. Muchas personas no lo hacen y cometen muchos errores. Si ustedes se dan cuenta, en la generación número 1 tenemos gerente fundador, que básicamente son los padres, ¿no? Imaginemos que esta empresa, los padres son los que toman decisiones. Y está bien esto, ¿ok? Son los que aprueban de repente el pago, firman contratos, compran materias primas. Son los gerentes, los gerentes propietarios. Sin embargo, cuando queremos hacer un relevo a la siguiente generación, es muy importante abrir el abanico de estas opciones, porque si eliges a tu hijo, posiblemente no es recomendable darle todo el empoderamiento necesario. Por lo cual, mi sugerencia es que empieces a articular toda la documentación para blindarte de posibles malos gerentes que puedan estar tomando decisiones equivocadas. Raya la cancha en este sentido. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que va a ser el próximo gerente, yo voy a quitarle un poquito más de protagonismo y voy a rayar la cancha en comprar activos de empresa. ¿Qué pasa si mi hijo se emboba del cargo? Imagínate, tenemos aquí que él puede comprar hasta $15,000 en temas de activos. Un tema de un camión, un poquito el nivel de riesgo. Yo hago una reforma de estatutos y trabajo entre este rango de 15,001 hasta 100,000. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? El Consejo de Familia no toca tema o asunto ahí, simplemente puede ser voz, pero no voto. Y la Junta de Accionistas pues, puede estar tomando decisiones encima de comprar activos como un edificio de repente $400,000 y así sucesivamente. Mira lo que te estoy poniendo en comprar activos de la familia. Por ejemplo, resulta que quieres comprar una sala de muebles y pues ahí el gerente, como es el hijo, pues ya se da esos gustos y aprueba esto, ¿no? Entonces también tienes que rayar la cancha por ese lado. Solicitar los préstamos, he tenido situaciones un poquito delicadas porque el hijo quiere pedir préstamos y el papá ya está endeudado y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. La firma de pagaré de igual forma y contratar a colaboradores, quienes sí, quienes no. Despedir a colaboradores de igual forma, firmar contratos, firmar convenios y comprar materias primas. Aquí prácticamente las X son los que no tienen esa decisión en este punto, ¿no? Entonces, es muy importante que si quieres pasar a la siguiente generación, rayes la cancha en esta forma, ¿no? Porque se sobreentiende que la parte teórica es, vas a tener toda la responsabilidad legal, pero a veces no siempre los hijos toman buenas decisiones y creen que porque ya han sido nombrados gerentes generales, pueden hacer lo que quieran. Si ustedes me preguntan qué tipo de CEO o gerente general necesito, obviamente hay que analizar unas cosas muy importantes. Si la familia es madura en tomar decisiones e inteligente también en tomar decisiones, es necesario que solamente contrates a un gerente general, ya sea familiar o no familiar, que sea por resultado. Bastante tóxica, por decirlo así, que les cuesta tomar decisiones a nivel empresarial. Que si yo les invito para hablar de un proyecto de inversión, terminamos hablando del fútbol, de la política, de repente la pelea que hubo hace 20 años atrás de los hermanos, es desgastante entrar en ese tipo de roles, por lo cual mi sugerencia es que busques un gerente general que sea más conciliador, tengan la oportunidad de manejar conciliación o gestión de conflictos en la familia para ponerse de acuerdo. En pocas palabras, el gerente posiblemente no familiar tenga la particularidad de ganarse la confianza y sobre todo administrar correctamente la familia, a pesar de que no sea su familia propia, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre esos dos roles. Ya estamos llegando a la recta final, por si acaso, pero quisiera compartirte lo que es muy importante dentro del plan de carrera, dentro del proceso de asociación. Si estás trabajando 20 o 30 años como colaborador, estás cometiendo un error en tu empresa familiar. Mi sugerencia es que en primer lugar no te estanques
como colaborador, porque yo puedo contratar a un colaborador con mayor expertise y mayor situación económica. De repente me puede estar costando menos y me puede estar aportando más y mejor que un familiar. ¿Qué quiere decir con eso? Sin menospreciar al familiar y al no familiar. Pero bajo el rol de colaborador yo lo puedo cambiar fácilmente. Puedo contratar a alguien diferente y ya. Pero es difícil contratar a gerentes o a veces es difícil contratar a directivos, por lo cual mi sugerencia es que no te estanques mucho como colaborador, sino también busques ser mejor director, que evidentemente en ese proceso pues un mayor análisis constructivo entre otras cosas. Y también dentro de tu plan de carrera es trabaja unos 6 años en una organización y luego sé gerente de la compañía o sea un director y por último prepara tu plan de carrera para profesionalizarte en el tema de ser mejor accionista. Si me preguntas a mí cuál es el más importante de esto, deberían ser estos dos, el gerente y accionista. Lo que menos aprendemos hoy en día es, con mucho respeto a las universidades, para trabajar este tema de lleno en la parte académica, porque definitivamente algunos familiares ejecutan juntas de accionistas muy desordenadas y no le prestan mucho valor y atención a ese campo, ¿no? Donde técnicamente el poder se centra aquí como mejores accionistas, ¿no? A veces los hijos no saben comportarse como buenos accionistas y es ahí cuando fallecen el fundador y o la fundadora, acuerdo en una junta de accionistas, ¿no? Entonces, es muy importante también que te prepares en saber, conocer cómo se comporta o cómo se administra correctamente una junta de accionistas. Y por otra parte, tenemos los pasos de las asociaciones, elaborar el perfil de cargo, que esto es detallar todas las funciones, identificar algunos aspirantes, luego analizar y seleccionar al candidato, identificar los aspirantes que obviamente cumplan este perfil de cargo, tomar las pruebas psicométricas a nivel de este paso, observar sus acciones y reacciones y el comportamiento una vez que se ha identificado y sobre todo esté en un plan piloto, y finalmente comunicar a la organización que se está eligiendo al sucesor. La teoría dice que mientras menos se sienta que hay un relevo generacional, es mejor para la organización, pero es muy importante que comuniques a todos los grupos de intereses de la organización que ya estamos afrontando un cambio generacional. Y por otra parte, y ya estamos en esta recta final, selección de los sucesores o sucesores. Obviamente hay que definir quién decide, la meta es elegir al director, el líder de más valía, no discriminar ni por edad ni por sexo, evaluación inicial del potencial y plan de carrera para cada familiar para que se vea que todos están participando como candidatos y obviamente también hay que trabajar un plan estratégico. Y lo que hay que destacar es cuando hay más de un sucesor capacitado, hay que elegir si es que de repente tu estructura organizacional dependa en vez de un sucesor, un complemento de dos sucesores, que también se lo puede llegar a trabajar en un proceso, ¿no? No siempre es bueno elegir uno, sino que de repente puede ser dos sucesores que se complementen áreas. El uno puede ser un área administrativa y el otro a nivel operativo. Voy a acelerar un poquito más en este tema en honor al tiempo, ¿no? Pero quisiera destacar que existen procesos de selección diferentes cuando existen sociedades o empresas de hermanos o consorcios de primos. En esta parte se vuelve un poquito más fuerte, más delicada, porque a veces no tenemos el rol de papá y mamá y aquí hay que ver cómo tomamos decisiones, ¿no? Cuando no hay sucesores capacitados, te recomiendo externalizar la gestión de la gerencia general. Y mi recomendación aquí es que si de repente tú eres un participante que no estás, bueno, básicamente quieres ser un gerente general de una empresa familiar, te recomiendo trabajar un poquito más en el conocimiento para, en primer lugar, ahondar cómo se puede estar administrando una empresa familiar y posiblemente también tengas la oportunidad de emprender un negocio familiar por tu propia cuenta, ¿no? Y finalmente, los factores que ocasionan la resistencia al sucesor a la sucesión, básicamente es la falta de información, la falta de factores culturales, de repente a nivel de Latinoamérica como que nos gusta mucho aferrarnos al poder,
en algunos casos, no en todos, sobre todo a veces en temas políticos, pero es muy importante también tener mucho cuidado en reconocer de que puedo estar entregando la batuta en un cierto tiempo, ¿no? Amenazas al status quo, retención del poder, clima organizacional y el miedo al fracaso. Y finalmente, en esta parte, la planificación testamentaria es muy importante que hagas separación de bienes hacia los hijos, porque posiblemente tengas, porque te divorciaste o por último, pues, aplicar una demanda en contra ti, en contra tuyo, y la idea es que hagamos un cierto plan estratégico para implementar esto. Ahora, la resistencia a retirarse es una de las cosas más comunes que hay entre los fundadores. Y date cuenta que hay un abanico de opciones. Por ejemplo, si es que tú quieres desarrollar un proceso de sucesión, tienes que desarrollar un plan de retiro. Y para que podamos garantizar, hay que analizar un poquito más de qué vas a depender: la pensión privada y pública, las rentas generadas por la empresa, la venta de parte de la empresa, rentas generadas por actividad empresarial también, los títulos de activos financieros, seguros de prima única, que obviamente esto te garantiza a depender de una fuente de ingreso, ¿no? Lo mejor que hay que hacer del plan de retiro es que dependa mucho de la operación del negocio, porque si el negocio quiebra, pues tu fuente de ingreso va a quebrar. Te estoy compartiendo brevemente algunos documentos que debes de tener hacia el proceso de sucesión, que poco a poco lo hemos ahondado por aquí. Entre otros, el manual de crisis es un documento también muy valioso, el plan de sucesión, el plan de continuidad de la empresa. ¿Qué pasaría si mañana pues la compañía fracasa? ¿A qué se va a dedicar la compañía? Y pues también un código de honor, el plan de carrera, entre otras cosas. A manera de conclusiones, me gustaría, en primer lugar, es largo y complejo y está en juego la supervivencia de la empresa. Para mí la sucesión es como decir la cereza al pastel, pero tienes que trabajar las otras herramientas que te he compartido en estos momentos para que pueda ser un poquito más armónico ese proceso. Las familias muy comprometidas con el éxito de su empresa tienen un paso muy importante ganado en la continuidad de la misma. Y no es posible ni deseable la clonación del sucedido, porque este suele ser irrepetible y si se pretende solo se conseguirá frustrar al sucesor. Date cuenta que a veces los hijos pueden ser tu antítesis de la personalidad tuya. Entonces, obviamente vas a tener ahí situaciones un poquito delicadas de que posiblemente lo frustres y no se enamoren correctamente del negocio familiar. ¿Ok? Bien, entonces,